¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos otra vez acá reunidos para el ciclo de conferencia que hemos dado en llamar El Nuevo Genocidio. Hoy va a tener la palabra nuestro querido amigo, el psicólogo especialista, bueno, él nos va a contar después su especialidad, el doctor Ezequiel Baigorria. Bueno, también estamos con el pastor Alberto Sabassini, como todos los encuentros, y con mi querido Elías Badalasi, abogado. Y bueno, esperamos que puedan disfrutar este ciclo. Va a haber algunas charlas más, y en especial les quiero recordar que es un ciclo solidario, porque el fin del mismo es conseguir fondos para comprar los materiales necesarios para hacer estas máscaras. Miren, son muy importantes para todo el personal de salud, como verán, tienen la medida que nos han solicitado. Ya hemos recibido una donación de María Fernanda, bueno, no queremos decir su apellido porque no nos autorizó, así que bueno, estamos muy contentos de poder colaborar para hacer esto. Y bueno, vamos a dar comienzo al ciclo. Nuevamente les agradezco a mis amigos haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, los dejamos un rato con Ezequiel y después vamos a las preguntas, así que vayan anotando cualquier duda que va a ser contestada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eli, por la presentación. Buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias por la confianza, sobre todo, y por el tiempo de poder expresar lo que uno de alguna manera viene investigando, trabajando, ¿viste? Desarrollando. Así que bueno, buenas noches a Elías, a Alberto y a vos. Y gracias también a la gente que se está conectando. Así que bueno, yo voy a hablar de las consecuencias en la salud mental que provoca el aborto inducido. Pero bueno, antes que nada quisiera comenzar diciendo que la mejor forma, la mejor manera de prevenir el aborto es el acompañamiento al embarazo vulnerable. Cuando le llamamos embarazo vulnerable, cuando una mujer está transitando un embarazo y que está pasando por una crisis en donde tiene dudas de seguir con ese embarazo o no. Así que ese es el momento oportuno en donde hay que acompañarla, contenerla, aconsejarla, no dejarla sola, porque justamente una crisis tiene la característica de ser algo pasajero. Es decir, una mujer que está pensando, está transitando un embarazo y es un embarazo no deseado, no un embarazo no buscado, pero está transitándolo igual, entonces está pensando en terminar con ese embarazo, está en un momento de crisis y siempre lo que induce a esa crisis es algún factor externo al embarazo. Es decir, no es el momento para tener este embarazo, estaba pensando en terminar una carrera o estudiar en la universidad antes de ser madre, o es una relación que no es estable, o bueno, hay diferentes factores que pueden influir en esto. Ahora, cuando una mujer está pasando por una crisis, cuando cualquier persona pasa por una crisis, lo ideal es tratar de ver cuál es el factor que causa la crisis, que no necesariamente es el embarazo, porque de por sí el embarazo la crisis es provocada por un factor externo. Si hubiera condiciones adecuadas, no habría crisis. Lo importante es que las crisis son temporales, duran un tiempo y después se pasa o se termina la intensidad de la crisis o en realidad no es tan fuerte o no era tan importante. Entonces, a veces tomar una decisión en un momento de crisis nunca es aconsejable, no a veces, nunca. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis no se puede decidir con tranquilidad y no se puede pensar con claridad. Entonces, es mejor dejar que pase un tiempo, eso es lo más aconsejable. Por otro lado, a veces estas crisis son provocadas, como decía, por un factor externo, entonces hay que ver qué es lo que provocó esa crisis. Y bueno, el acompañamiento a la mujer que está pasando por este momento de crisis y que tiene un embarazo vulnerable, tiene que ser no solamente un acompañamiento de escucharla
o decirle que no lo haga y nada más. Por algo está pensando en esa decisión. Siempre, o la gran mayoría de las veces, creo que es como un 80%, está siendo presionada por el entorno o por alguien del entorno. Incluso hay mujeres que reconocen haber sido presionadas por la persona que la atiende en la clínica o en el centro asistencial al que fueron a recibir ayuda o a consultar en ese momento. Así que el acompañamiento es psicológico, hay que escuchar a la mujer sin juzgarla, sin condenarla, sino que hay que pensar, bueno, en ese momento es difícil, no es un criminal, pero hay que pensar en lo mejor para ella, y lo mejor para ella es no tomar una decisión en ese momento. Lo que pasa es que el tiempo pasa, el embarazo va avanzando, y a veces se corre el riesgo de pasar el tiempo, entonces el tiempo que permite supuestamente la ley o el protocolo de ILE, entonces se presiona para que tome una decisión apresurada y es lo peor que se puede hacer. Lo segundo es indagar las causas que impulsan a la mujer a pensar en esto, o sea, cuál es la causa. Y bueno, ver cómo puede resolverse. Hay mujeres que están sufriendo violencia doméstica, que están siendo presionadas o son golpeadas o maltratadas por su pareja por quedar embarazada o por estar embarazada o porque su pareja le dice que no quieren tener otro hijo. Bueno, lo mejor en un caso así es sacar a la mujer de la casa, protegerla, hacer la denuncia correspondiente, pero no llevarla a practicar el aborto. Hay que acompañarla económicamente porque seguramente una causa también puede ser lo económico, así que bueno, ayudar con ropa para la mamá, con ropa para el bebé, con alimentos, con medicamentos. Hay que brindarle asistencia económica también, hay que brindarle asistencia judicial porque posiblemente, o sea, en el caso en que esté sufriendo violencia, bueno, violencia doméstica, bueno, hay que hacer la denuncia correspondiente. Hay que brindarle acceso a la salud y acceso a un trabajo digno para que pueda tener una independencia económica en el caso que sea necesario, ¿no? Pero bueno, estos son el acompañamiento, un acompañamiento integral a una mujer que está pensando en terminar un embarazo. Y según la red de acompañamiento a la mujer, la red argentina, dicen que un 85% de mujeres que ellos han acompañado han desistido la idea de terminar con su embarazo, de practicar un aborto. Entonces el acompañamiento es fundamental, primero y principal. Por otro lado, las consecuencias que tiene en la salud mental el practicar el aborto, el aborto inducido, el aborto voluntario, vienen por el hecho, o sea, son importantes, se da en una gran mayoría de los casos, no en todos, pero sí en mucho, en un alto porcentaje, y es algo que te ocultan del aborto. Cuando estuve siguiendo atentamente, hubo producciones muy interesantes durante las ponencias en el Senado y en diputados en el Congreso de la Nación, cuando fue el debate por el aborto en 2018, y hubo producciones muy interesantes y muy ricas, y la verdad que hubo ponencias que yo les he visto muchas veces, 5, 10 veces seguro, y una de esas ponencias fue la de la socióloga francesa Ségolène Duclos. Es una socióloga francesa que hace unos 4 o 5 años que estaba viviendo, o por lo menos hacía 3 años en el 2018 que estaba viviendo en Argentina, ahora no sé si sigue acá o volvió a Francia, pero la ponencia de ella fue muy interesante. Y algo que a mí me impactó fue que ella dijo que en el 2018 eran 43 años de experiencia de aborto legalizado en Francia, y ahora llevan 45, más 3 años que ella tenía en ese momento de experiencia de trabajo en Villas Miseria, en Buenos Aires, con toda esa experiencia de acompañamiento a mujeres que habían transitado por un aborto. Ella decía, la frase que más se repite es, a mí nadie me dijo que esto era así. Y a mí eso me impactó, porque digo, si nadie les dijo, y todos los que lo han padecido, lo han sufrido y se arrepienten, entonces de alguna manera hay que alertar o hay que decirlo, hay que empezar a decir qué es lo que pasa en la salud mental o cómo afecta esto. Entonces,
Hay dos grandes grupos. Está el aborto natural o el aborto no provocado, no intencional, ¿no? El aborto que se da naturalmente, y el aborto voluntario, el que se decide. En el aborto voluntario, o sea, en estos dos grandes bloques, tiene el mismo bloque de síntomas, el mismo conjunto de síntomas, presenta la misma sintomatología. Ahora, hay tres tipos de síntomas. Los síntomas se clasifican en tres maneras dentro de la salud mental. Se clasifican en leves, moderados y agudos. Los síntomas que se provocan en el aborto natural son siempre leves. Ahora, estos mismos síntomas en el aborto decidido o provocado son moderados o agudos. Ahora bien, no todas las mujeres que practican un aborto o que deciden abortar padecen este tipo de síntomas. Esto se debe a que las mujeres que no presentan ningún síntoma, esto es algo que a mí me lo han preguntado muchas veces, por eso ahora que encontré a alguien, estuve leyendo algo que lo aclaraba un poco, tengo por ahí una respuesta más clara, pero las mujeres que no presentan síntomas, este tipo de síntomas, después de haber practicado un aborto, son mujeres que tenían cierta patología previa antes del aborto en sí. Entonces, son mujeres que hay patologías mentales, o sea, que tenían problemas en la salud mental previo a la práctica del aborto. Se toma o se conoce como una consecuencia o un síntoma provocado por el aborto, aquellos síntomas que aparecen posteriormente al aborto. O sea, si después de practicar el aborto aparece uno de estos síntomas, bueno, se toma como consecuencia. Perdón. Se habla del síndrome posaborto. El síndrome posaborto es un concepto que fue acuñado por Vincent Roux. Vincent Roux es un psicólogo, un psicoterapeuta norteamericano que también estuvo en Argentina y también estuvo exponiendo en el Senado, en diputado, en el Congreso de la Nación en el 2018, en el debate. Y Vincent Roux dice, él es el que descubre y que acuña este concepto. Vincent Roux, en la década del 70, estaba trabajando con excombatientes de la guerra de Vietnam. Entonces, ex soldados que estuvieron en Vietnam. Estos excombatientes presentaban una serie de síntomas a los que se les llamaba síndrome de estrés postraumático, porque eran síntomas que se repetían en ellos y que se presentaban como consecuencia de un trauma. Él empieza a trabajar con mujeres que habían abortado. Recordemos que el aborto se legaliza en Estados Unidos en el año 72 o 73, aproximadamente, nunca me acuerdo exactamente cuál de los dos, pero sé que 72 o 73. Él en el 75, 76 está trabajando con veteranos de guerra y empiezan a venir a su consulta mujeres que habían abortado. Y él descubre, trabajando con estas mujeres, que los síntomas que ellas presentaban era idéntico a los que presentaban los veteranos de guerra, de la guerra de Vietnam. Entonces, él puede acuñar este grupo de síntomas como también, dice, son un síntoma de un estrés postraumático igual que el de la guerra. Y entonces ahí acuña el término síndrome posaborto. Para tomar en consideración, hay algunos datos interesantes, como por ejemplo, que en lo que va desde la legalización del aborto en Estados Unidos y en Rusia, que fue mucho anterior a lo que fue en Estados Unidos, si se toma la cantidad de abortos realizados entre Estados Unidos
y Rusia al día de la fecha equivalen a la población completa de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú sumados, combinados. O sea, cinco países latinoamericanos que nosotros conocemos completos, la población de 5 países completos se han abortado solamente en Estados Unidos y Rusia desde lo que va la legalización del aborto hasta ahora. Los números enormes. Entonces, ¿por qué hablamos de síndrome posaborto? Porque acá, cuando el aborto es inducido, es provocado, es decidido por la mujer, acá la mujer pasa a ser la segunda víctima. O sea, recordemos que la primera víctima es el nene, ¿no? El nene que es asesinado, al que se le prohíbe vivir, al que se le prohíbe decidir, al que se le prohíbe tener una expectativa de vida, al que se termina con su vida como si fuera un objeto, una cosa, ¿no? Al que su vida es degradada a nada. La segunda víctima es la mujer. La mujer queda con consecuencias y con secuelas. Ahora, tampoco es la última víctima. El aborto también afecta a los familiares de la mujer, a los hijos previos y posteriores que pueda tener esa mujer, si es que ellos se enteran que su mamá provocó un aborto o se realizó un aborto, y al profesional de salud o al personal de salud interviniente en esto. Así que voy a tratar de ser breve, pero explicar un poquito de cada uno. Primero, las mujeres que tienen o que padecen el síndrome posaborto son mujeres que lo padecen con una intensidad mucho mayor que la que lo ha tenido naturalmente, que ha tenido un aborto natural. Pero los síntomas son los siguientes. Primero, y en gran medida, hay un gran sentimiento de culpa, mucho más si esta mujer viene de una familia conservadora o religiosa o tiene una raigambre religiosa, ¿no? Si es así, tiene un gran sentimiento de culpa mucho mayor que la mujer que ha tenido un aborto natural, ¿no? Hay un remordimiento porque sea como sea, siempre hay una concepción de que eso que ella abortó era una vida, ¿no? No era un coágulo, no era un tumor, era una vida. Y bueno, está impidiendo su desarrollo normal o natural. Aparte, yo siempre digo, ¿cómo queda una mujer que desde su nacimiento está, y desde toda su niñez y su infancia, está creciendo pensando en ser madre, ¿no? Y pensando que no es tal vez la única meta, pero una de las mayores metas o logros en la vida de una mujer es dar a luz, ser madre, criar un hijo, y toda la vida se va preparando para eso. Entonces, ¿cómo queda esa mujer? ¿No? ¿Cómo queda alguien que, pensando toda su vida que va a ser madre, transforma su vientre en un sepulcro, termina asesinando a su hijo en el mismo lugar donde tendría que haberlo conservado, ¿no? Es imposible decir que esto no va a tener secuela o no va a afectar a la mujer. Así que el remordimiento y el sentimiento de culpa van a aparecer. Por otro lado está la angustia, está la reintroducción a una experiencia vivida, hay evitación, evitar el tema, y bueno, hay cambios de humor, hay una mayor tasa de suicidio o tendencia al suicidio, depresión, ansiedad, abusos de sustancia, abusos de alcohol. Y está el síndrome de aniversario que se repite en la mujer y también en el varón, en el padre, en el hombre, que es el síndrome de pensar qué pasará, o sea, las fechas no son indiferentes. ¿Qué pasará o qué hubiera pasado si ese hijo hubiera nacido? ¿Cuántos años tendría? Si sería el cumpleaños, o en este año terminaría el jardín, o terminaría la primaria.
y esto al pasar de los años se va acrecentando y no desaparece, sino por el contrario, empieza como a tomar más fuerza, al principio se reprime, pero más adelante empieza, como todo lo reprimido, vuelve y vuelve con mayor intensidad, lo reprimido siempre retorna, decía Freud. Y por otro lado, el hijo de la mujer, de la mujer que ha abortado, tiene algo que se llama, puede padecer algo que se llama el síndrome del sobreviviente. Es lo mismo que pasa cuando hay un accidente grave, un accidente de tránsito o algún accidente en donde mueren todos y solamente se salva uno o se salvan muy pocos. Esa persona que se salva puede padecer el síndrome del sobreviviente porque piensa, ¿por qué a mí? Los hijos de mujeres que han abortado en París y en Francia están comenzando a reunirse, ya que en París, en estos 45 años que llevan del aborto legalizado, 1 de cada 2 mujeres ha abortado. Entonces, esos chicos se empiezan a reunir y dicen, ¿qué pasa con esto si mi mamá mató a un hermano mío cuando estaba en la misma situación y en la misma condición en la que estoy yo, en que yo también estuve? O sea, no hizo ningún mérito ni nada malo como para merecer eso, y yo tampoco hice ningún mérito como para salvarme, sino que meramente aleatorio lo que pasó. Si mi mamá mató a mi hermano, podría haberme matado a mí. Esa es la lógica que empieza a pasar. Y ese es el síndrome del sobreviviente, que también tiene diferentes características. Y por último, el personal de salud. Hay algunas características que tiene el personal de salud que practica el aborto, como por ejemplo, que no tienen metas claras, más que lo económico, no tienen metas profesionales, que generalmente son mediocres, tienen problemas de relaciones con sus compañeros. Hay diferentes estudios. Y hay una película muy interesante que a mí me gustó mucho que se llama Gosnell, el mayor asesino serial de la historia de Estados Unidos, que es un hombre que tenía una clínica abortista y que había realizado más de 30.000 abortos aproximadamente. Una locura. Gente, por ejemplo, hubo gente que asesinó muchas menos personas durante la Alemania nazi y que fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Bueno, y en esta película se muestra cómo el haber participado en un aborto afecta directamente a una enfermera, y bueno, como esta enfermera no puede borrar los nenes que ha visto nacer vivos y han dejado morir porque no lo podían asistir, ¿no? Es terrible. Así que el personal de salud también queda afectado. Y sobre todo, otra cosa que rescato de esta película, ya para ir cerrando, que está basada en un hecho real y que Gosnell, si se googlea, le encuentran los reportajes y las entrevistas y las noticias, los canales de televisión, pero lo más interesante es que en un momento se hablaba de pedir pena de muerte a Gosnell, a este médico, por la cantidad de asesinatos que había realizado. O sea, un profesional de la salud que se presta a esto, corre el riesgo incluso de que en algún momento algo salga mal, porque el hilo es tan fino, tan delgado, corre el riesgo de que algo salga mal y que pueda llegar a terminar o perder la libertad o perder la vida incluso. Así que bueno, la práctica del aborto en sí trae todo este tipo de consecuencias, no solamente en la salud mental del paciente, de la mujer que interviene, que se lo realiza y que decide, sino también, como decía, en la familia, en el padre, en los hijos, en el entorno y también en el profesional que interviene. Sí queda claro en esto breve que pude exponer que la legalización del aborto no reduce los síntomas en la salud mental, ya que hay más de 119 artículos e investigaciones sobre esto y todos coinciden en que no hay una reducción en los síntomas, en el impacto en la salud mental de la mujer que se realiza el aborto. Y por otro lado, los riesgos de legalizar el aborto son mucho mayores que los beneficios. Así que bueno, esto es todo lo que quería compartir. Espero que haya podido ser claro. Volvemos a estudios. Sí, bien, muchas gracias. La verdad, muchas gracias, Eze. Perdón si arranco yo, pero quería dar un detalle, porque yo puedo mostrar los comentarios.
Y hubo un comentario al menos que me gustó mucho. Acá Laura Ran nos puso, gracias por defender la verdad. Difundo, la verdad nos hará libres, el pueblo unido jamás será vencido, que no usen a los vulnerables. Y bueno, obviamente hay muchos comentarios más, muchos saludando, muchos mandando bendiciones, así que de verdad gracias por haberse sumado. Para los que entraron y no sabían cómo era el tema, esto es un ciclo de conferencias. Hoy le tocó a Ezequiel Baigorria, que es un psicólogo y una persona experimentada en el tema, así que le tocó hablar sobre esta cuestión. Ya inició el ciclo el pastor Sabassini para hablar de la cuestión de la familia. Y qué interesante, acá ya tenemos a alguien felicitándote, Ezequiel, con el excelente aporte, Ezequiel. Aprovechamos, gente, vamos a comenzar un momento de, ¿cómo se llama? De preguntas y respuestas. Ahí vamos a hacer preguntas y respuestas en donde ustedes nos van a poder comentar y preguntar todo lo que quieran hacer. Y en base a eso nosotros vamos a ir respondiendo. Por supuesto, el más preocupado que tiene que estar para responder es Ezequiel, que es quien ha armado las conferencias, así que él es el que más va a tener que estar respondiendo, pero hagan las preguntas que quieran, aprovechen esta oportunidad. No siempre se tiene una oportunidad de tener una conferencia gratuita en donde se pueda dar a conocer todo esto. Y ya cerrando, quiero tratar de cerrar mi boca. Después le voy a pedir a mis colegas, mis compañeros que hablen sobre el tema para recordarle a la gente de que acá lo que estamos haciendo son conferencias en beneficio de los hospitales que están pidiendo máscaras, que están pidiendo barbijos. Así que acá hay un mail que lo compartió Elizabeth, ahora lo voy a mostrar, donde ustedes pueden entrar a Mercado Pago y hacer donaciones. Ya hay una persona que ha ingresado y ha donado, que ha hablado con el pastor Sabassini y ha hecho una donación, si no me equivoco, por transferencia bancaria. Ahora lo puedo explicar bien, por si quieren hacerlo desde otros medios. Así que gracias de verdad, todo esto es para ayudar y colaborar. Recuerden que pueden ir escribiendo las preguntas, cualquier cosa los vamos a ir mostrando. Y quiero arrancar con una pregunta y ya cierro mi micrófono, dejo a los demás, así lo vamos haciendo ordenados. Una de las conferencias que yo fui a mirar y a escuchar a ciertos profesionales, si no me equivoco había sido en La Plata, había visto la de este conferencista, se llama Marino Miguel Muñoz, que escribió un libro que se llama La vida después del aborto. Y bueno, básicamente el libro es para llorar si uno se pone a escucharlo, porque son relatos tras relatos tras relatos de mujeres que experimentaron esto, de haberse practicado un aborto, de haberlo sufrido y de justamente tener con casos reales todo lo que le ha causado en su futuro, digamos, tanto para su vida como para su familia. Y yo quería decir una cosita nomás. Me impresiona cómo viene conectado con la conferencia anterior, en donde el pastor Sabassini hablaba de las consecuencias en la familia, y justamente acá, con lo que vos contabas, Ezequiel, se nota claramente cómo todo esto está afectando a todos los que rodean a la mujer. No es que ella hace una libre decisión y se banca las consecuencias para ella. No, realmente eso puede afectar incluso a sus hijos, incluso a su familia. Y mi pregunta que quería hacerte, a ver si la puedes explicar con un poquito mayor de desarrollo, es el tema de, a ver, perdón, me lo anoté, el síndrome del aniversario. Porque lo que yo me imaginaba, por ejemplo, es cuando vos tenés un familiar que se murió, que lo perdiste, que lo has conocido, a veces en el aniversario de su muerte o en su cumpleaños lo recordás y lo sufrís. Pero este caso es especial también, distinto, porque en el aborto vos no llegaste a conocer a la persona. No, o sea, sabés que es una persona, sabés que se murió, sabés que encima es tu culpa, pero no llegaste a experimentar esto de poder recordarla en cosas que hacía, digamos, y creo que puede llegar a ser un sufrimiento mayor, distinto al menos, pero quizás mayor. Quería pedirte si lo podés desarrollar y ya cierro mi micrófono y voy abriendo a los demás. Mirá, el síndrome del aniversario en el aborto pasa por el hecho de que
se produce mucho recuerdo de, por ejemplo, de cuándo podría haber nacido y cuándo sería el cumpleaños y cuándo se practicó el aborto. Entonces, las dos fechas son significativas. Y lo que pasa es, claro, no hay un recuerdo, pero sí vos tenés todo el tiempo la fantasía de pensar qué podría haber pasado si no lo hubiera hecho, qué podría haber pasado y yo tendría ese hijo hoy. ¿Qué podría haber pasado? ¿Cómo hubiera cambiado mi vida? ¿Tendría un hijo mayor de los que tengo ahora? ¿O tendría un hijo y hoy no tengo ninguno? O sea, empieza todo este tipo de pensamiento, de lucubraciones, ¿no? Si hubiera terminado el secundario, por ejemplo, la primaria, qué edad tendría en ese momento, si sería el cumpleaños, qué cosas podría compartir, en fin, cómo serían las vacaciones, este tipo de pensamiento, de idea, de tener un poco fantasía, pero por otro lado es un pensamiento recurrente, ¿no? Y que va tomando fuerza con el tiempo, sobre todo. Le sucede a los hombres como a las mujeres, no solamente a la mujer, pero pasa de recordar el aniversario del aborto y el aniversario del nacimiento posible, ¿no? Un cálculo. Esto es inconsciente. O sea, la persona no tiene presente la fecha, pero llega, por decirte, agosto, se angustia y no sabe por qué. Entonces, trabajándolo en terapia, empezás a asociar y te das cuenta, y el paciente llega al recuerdo de que un agosto, hace 20 años atrás, se practicó un aborto. O tal fecha se practicó un aborto, pero tenía 3 meses y bueno, tendría que haber nacido en agosto. Ese tipo de cosas es muy inconsciente, pero el inconsciente en eso es muy preciso, muy exacto. Vos sabés que algo más por ahí, para agregarte, el caso de Patricia Sandoval es muy interesante porque ella cuenta que ella se practicó 3 abortos, pero el primero ni siquiera se lo cuenta a su novio y el novio tenía síntomas de síndrome post-aborto sin saber que ella había quedado embarazada y se había abortado. Es increíble. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ezequiel, te quería comentar algo, que acá llegó una consulta que me parece re importante. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí, perfecto. Bueno, dice, acá hay alguien que te pregunta qué consejo le podrías dar, porque está ingresando a cursar la licenciatura en psicología y hay un gran número de aborteros. Esto lo pregunta Justin Dende. Tiene razón. Mira, el consejo que se le da a todos los estudiantes de cualquier carrera es que no se inmolen antes de tiempo. Estudien igual, necesitamos profesionales, necesitamos gente con título que tenga otro tipo de valores y no los que se está formando hoy en la universidad. Entonces, lo mejor es decir todo lo que el profesor quiere escuchar, recibirte, tener el título para después emprender tu carrera como profesional, pero con la orientación que vos querés. Están ligados a esto que están formando hoy, pero sí estudiar igual, y bueno, lamentablemente hoy el nivel de las universidades no es el mejor, no es el deseado, entonces se reduce a que seamos solamente estudiantes y a repetir lo que el profesor quiere escuchar. Pero es lo necesario que hay que pasar para obtener el título, que es lo más importante. Así que yo te recomiendo eso, no escuchar, repetir, hacer todo lo que te dicen, mientras paralelamente ir formándote, ver videos de Laje, de Pablo Muñoz y Turrieta, escuchar cosas que te vayan dando otra mirada crítica, pero no entrar en debate, no discutir con los profesores, no discutir con los compañeros, hacer la tuya y recibirte y listo. Para mí es ideal. Y algo más, Ezequiel, 2 cosas. Primero, que en el año 73 fue cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos, con el famoso fallo Roe versus Wade. Y después, que hoy nos decías, no me acuerdo si fue 73, 74, fue en 1973. Y después, que vos hablabas de el síndrome del sobreviviente también. Claro. Y sabes que tan es así, que justamente en Estados Unidos hay una agrupación de chicos que se llaman sobrevivientes del fallo Roe. Justamente. Claro, o sea, toda una generación de chicos que
ahora tienen, o sea, que nacieron después del año 73, En que se adelante, legalizó claro. el aborto, y ellos tienen hasta remeras que dicen yo sobreviví a Roe, para que nos demos Bueno, en cuenta que no es Francia una cosa, también. claro, claro. En Francia Así tiene que una bueno, sí, página que se llama Les Survivants, o algo así, no me exactamente, sale. Bueno, exactamente. Y tienen las remeras, todo, que dice yo sobreviví a Roe. Impresionante. entré, la investigué, es muy interesante y tienen estudios y cosas que comparten y reflexiones que comparten ellos. Es muy fuerte. Muy fuerte. Y después tomo un minutito después ya lo dejo a Alberto para que haga su reflexión. Dos cosas. Hablaste de protocolo ILE. Dejemos claro que el protocolo ILE, que es interrupción legal del embarazo, es algo que no es legal, no es constitucional, sino que el Ministerio de Salud y los ministerios provinciales que adhirieron se han excedido totalmente en las facultades constitucionales, porque en realidad a través de un protocolo han derogado todo un sistema jurídico que tenemos actualmente y que no ha sido derogado, que defiende la vida desde la concepción. Eso primero, aclarar que el protocolo ILE es ilegal, ¿no? Y Totalmente, después, claro. claro, y después, cuando dijiste que un montón de personas que habían hecho abortos habían dicho que a mí nadie me dijo que era así, me impactó muchísimo, y también le aclaro que en el protocolo ILE nadie te aclara que es así tampoco. Al revés, te dicen es una pavada, tomate una pastilla, vas a tu casa, te sentís bárbaro. Y la verdad que, como sabemos, hay un montón de testimonios de gente que dicen que también se han sorprendido de lo mal que se sintieron, de que no es un trámite, no es sacarte un granito, y Y que la dejan por sola, supuesto, las dejan solas, no las no entiendo. acompañan, y por supuesto que acá lo que estamos hablando es de una vida, ¿no es cierto? Acá lo que estamos defendiendo es esa vida, y ni por asomo es una pavada, y ni por asomo te van a acompañar, aunque exista un protocolo ILE que aparentemente simplifica todo. Tal cual, tal cual. Alberto, entonces. Sí. Alberto, no sé. Bien, sí, ahora agarrate, Ezequiel, ahora. Dos cuestiones que me parece que me gustaría que puedas reforzar. Te digo las dos y vos fíjate cómo lo manejas. En primer lugar, mencionaste por ahí, me gustaría reforzar, porque hay toda una tendencia, especialmente las feministas que están en los medios, especialmente de parte de actrices y todos, que han salido a hacer lobby, diciendo que es mentira, que ellas hicieron aborto, algunas haciendo apología del delito, ¿no? Y que yo hice 2 abortos, parecía que en un momento dado hasta competían a ver quién la pasaba mejor, y quién celebraba, viste que ahora se celebran los divorcios, bueno, ellas celebraban los abortos, como diciendo esto es toda una mentira. Y vos en un punto mencionaste al principio que la persona que tiene puede haber ingresado a la etapa ya de embarazo o de aborto, ya con algún problema psicológico, claramente lo tienen, ¿sí? Pero bueno, obviamente desde tu expertise vas a poder describirlo. Y por otro lado, tenemos las otras, especialmente se da en chicas, no es que esto es machista, pero se da más, por lo menos hasta donde yo sé, se da más en el caso de las mujeres que de los hombres, que son chicas que iban a ser abortadas, pero que no lo fueron, porque capaz que en algunos casos, yo conozco puntualmente casos donde el padre o los abuelos impidieron el aborto, y esas chicas hoy, como sobrevivientes de un aborto, defienden el aborto, ¿no? Y dicen que el aborto es necesario. Si vos me preguntás a mí, obviamente en un caso y en otro comparten no solamente problemas psicológicos, sino problemas emocionales, ¿no? Unas carencias afectivas gigantescas. Pero obviamente el profesional sos vos y me gustaría que puedas en pocos minutos reforzar los conceptos acerca de estos dos casos. La mujer que abortó y que lo festeja, y la chica
que es sobreviviente de un aborto no realizado y que está a favor del aborto? Mirá, en el primer caso tengo dos explicaciones. Una, yo había leído por ahí de que hay una sintomatología previa, o sea, son posiblemente casos o prepsicosis o una psicosis previa, cosa que no le afecta o niega a tener el síntoma. Eso por un lado. Por otro lado, también pasa que hay muchos casos de gente que los síntomas de síndrome post-aborto se despiertan mucho, pero muchísimos años después. Y hay algún hecho desencadenante, como por ejemplo el nacimiento de un nieto. O sea, pasaron 30 años del aborto, nunca tuvo un síntoma, nace un nieto y ahí se despiertan, ¿no? Se despierta el síntoma y empieza a pasar. O sea, está durante 30 años dormido asintomáticamente y esas también son mujeres que van a decir, yo no sentí nada, aborté hace 10 años, pero va a llegar un momento que algo va a desencadenar eso. Sí, he visto muchos casos de esto, de mujeres que ya siendo abuelas empezaron a tener síntomas, ¿no? Así que puede pasar 20, 30, 40 años a lo mejor sin nada y bueno, pero en algún momento esto sucede. Por otro lado, puede que no pase nunca, pero como decía, gente que no ha tenido síntomas porque ya venían con una complicación previa, que eso también es posible. Y no es que reprime, sino que, bueno, ya venía complicada. A ver, quiero a ver si lo puedo hacer simple, pero para el psicoanálisis, la femineidad está entre la mujer y la madre. O sea, la que es todo madre es esa que vive por los ojos del hijo, que se ocupa solamente del hijo y no tiene vida amorosa, no tiene vida sexual, no tiene vida profesional, su vida es el hijo. Y todos sus logros están depositados, las expectativas están depositadas en el chico. Si el chico no tiene algún fracaso, ella se muere, así que lo va a presionar, lo va a asfixiar. Bueno, para el chico es una tortura tener una madre así. La otra madre, la mujer que no es madre, o sea, que no tiene nada maternal, la mujer que es a lo mejor más seductora, que que tiene más rasgo de por ahí para seducir, que está más abocado a lo mejor a la sexualización, está más sexualizada, pero no hay nada de madre. Entonces vos te das cuenta que no contiene, que no cuida, que no se ocupa, o sea que su hijo es una molestia a veces. Es el otro tipo. Para el psicoanálisis la femineidad tiene un equilibrio entre los dos. Claro. Un poco. O sea, está equilibrada entre la mujer y la madre. Eso es lo que dice Freud, la feminidad entre la mujer y la madre. Cuando se va a un extremo o al otro, entonces, a mí estos casos que no sienten nada por su hijo, que he visto muchísimo, se me hace que está del lado de la mujer sin nada de lo maternal. Claro. Que ahora un poco se va agravando porque la cultura lo promueve también, ¿no? Hay una influencia muy fuerte de la cultura para eso. Por otro lado, el caso de los chicos que podían haber sido abortados y están a favor, la verdad yo no vi ningún caso y no sabría qué decir. Se me ocurre que puede ser porque al haber una moda tan fuerte, bueno, esto lo hace que los chicos se apeguen y que por ahí, o sea, este tipo de moda lo que han hecho es pegar fuerte en gente que tiene vínculos débiles adentro de su hogar, ¿no? Entonces, como no hay un vínculo fuerte, bueno, trata de sentirse parte de una masa. Entonces, quieren ser parte del grupo y bueno, y no tiene a lo mejor relación o no tiene una crítica hecha de los conceptos a los que está adhiriendo. Me parece que puede pasar por ese lado, más en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Después, las cosas, me parece que la vida te va demostrando y te va enseñando y cambias de idea, ¿no? Pero bueno, tienen muchos golpes que sería bueno evitarlo. Bien, muy interesante lo que decís de los vínculos débiles, porque justamente una de las cosas que se ve, obviamente es un consultorio pastoral diferente al psicológico, pero a veces como que se ven algunas cosas, es que estos chicos tienen vínculos muy débiles en su entorno familiar o vienen de un entorno familiar dañado. Normalmente estos chicos, el papá y la mamá
no están viviendo juntos, no son una pareja en la actualidad, entonces de alguna manera por ahí viene el tema. Tienen más necesidad de pertenecer a un grupo de fuera que la pertenencia natural que tienen con su familia. Bueno, excelente, gracias, Ezequiel. Como no se sienten parte del grupo familiar, entonces busca pertenecer a un grupo de pares. Claro. Perfecto. Claro. Bueno, chicos, quiero hacerles saber que nos está viendo nuestra querida Lisette Feider, que ustedes saben, Colega. exactamente, la artista Lisette Feider, entre otras personas, hay mucha gente que nos está viendo. Bueno, les quiero mandar un beso a todos, ¿no es cierto? También agradecer que estén, recordarles que esto es un fin solidario, que pueden hacer donaciones al mail que Elías ahora lo va a poner seguramente allí con todo, y creo que es momento de que alguno de ustedes haga una revelación a este grupo de gente que nos está viendo. Sería bueno que lo haga el pastor Sabatini, ¿no? ¿Ya sabes a qué me refiero? Sí, me imagino. Y si mencionaste a Lisette, me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? A ver. Bueno, sí, muchos ya están un poquito al tanto estamos escribiendo un libro que en breve va a salir a luz. Creo que tengo que hacer por mi culpa, mi grandísima culpa, porque soy el que más atrasado vengo con la escritura. Pero bueno, estamos ahí trabajando con el libro y obviamente una de las exclusivas tiene que ver con que la tapa del libro va a ser una obra de arte, porque es eso, ¿sí? Exclusivamente realizado por Lisette para este libro, por lo cual obviamente estamos enormemente agradecidos. Es un privilegio, realmente es un lujo participar de un libro con semejante lujo, ¿no? De tener una tapa hecha por una artista plástica de la altura de ella. Así que bueno, nada, lo anunciamos para que ya se vayan preparando, porque realmente entendemos que va a ser un material muy, 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 muy bueno. Sí. Si no les gusta el libro, por lo menos bien la tapa, ¿viste? Por lo menos no la tapa va a estar, la portada va a ser espectacular. Claro. La portada va a ser espectacular, seguro. Así que bueno, aprovecho ya que estoy acá. Creo que se va a ver al revés porque estoy con la cámara de la computadora, pero solo para que tengan en cuenta, este es un agradecimiento, ¿sí?, del Hospital Santoyani por uno de los donativos que hemos hecho. Uno de los agradecimientos. El día miércoles estamos llevando, este miércoles estamos llevando unos 150, 200 barbijos y 30, 35, 40 máscaras al Hospital Paro 100 de La Matanza. Hoy les enviamos 40 máscaras a 2 hospitales más, que no recuerdo a cuáles van, creo que uno de ellos es el Tornú, pero no estoy seguro. A medida que vayan recibiendo, les vamos a ir diciendo y les vamos a comentar novedades de cómo estamos avanzando con las donaciones, ¿sí? Excelente. Sí, buenísimo. ¿Se me escucha, no? Sí. Sí, buenísimo. Pues había muteado por las dudas, pero queremos agradecerte, Ezequiel, por esta exposición. Ya estamos a 10 minutos de que sean las 9, siempre en Argentina a las 9, hacemos los aplausos para los médicos, así que ya estamos cerca del cierre, pero hicieron una pregunta más, quería hacer la mención. Pusieron, a ver, ¿dónde está? Acá, Andrea puso: ¿podría proporcionarnos bibliografía sobre la salud mental de la mujer después del aborto inducido? Porfa, gracias por su trabajo. ¿Hay algo que esté escrito sobre esto, más allá del libro que yo mencioné, por ejemplo, pero algo que sea de estudio que vos puedas recomendar? Mirá, ¿me escuchas? Sí. Sí. Perdón, porque Ezequiel, este tema lo vas a tocar en el libro, por supuesto. Obviamente va a haber, sí, claro. Sí. Es uno de los temas que queremos abordar en el libro, justamente.
Es que hay muy poca bibliografía porque la explicación que muchos dan es un tema políticamente incorrecto, entonces no hay financiamiento y nadie quiere editar o producir un libro, entonces hay muy poca bibliografía sobre esto. Yo leí un solo libro y era bastante elemental, no me convenció mucho. Y después busqué artículos, traduje artículos de inglés de Vincent Roux, los tuve que traducir yo porque no estaban traducidos tampoco. En realidad, sí, es muy poco lo que no hay bibliografía hoy, por lo menos. Y hace unos pocas semanas atrás me dijeron que había un libro muy recomendable, pero no se acordaban ni el autor, ni el nombre, ni nada así. Posiblemente sea ese que mostraste vos, Elías. Ahora no se consigue bibliografía. Yo lo que hice fue rastrear, por ejemplo, los psicólogos que expusieron en el Senado, tanto los que pusieron a favor como los que pusieron en contra. Después elaboré mi propia crítica. Eso por un lado puede ser. Ver las exposiciones, hubo 3 o 4, no fueron muchos, pero bueno, los que había. Bueno, es un camino para el que hay que recorrer, empezar a divulgar estos efectos, porque es como que lo tienen todo acallado, porque no es buena prensa decir esto. Entonces, los movimientos abortistas no quieren que se sepa estos efectos nocivos psicológicamente y físicamente hablando, para la madre, para la familia, para los hijos. Hay que decirlo y lo vamos a dejar seguramente plasmado también en este libro. Sí. Muy bien. Seguramente. Sí, sí. Así que bueno, gente, le queremos dar las gracias a todos por haberse sumado a este ciclo de conferencias. Es un ciclo que hemos iniciado, repito, la semana pasada y la idea es hacer por lo menos, vamos a tirar una idea, 8 conferencias. Entonces, ya estamos en el segundo encuentro, la idea es que todos podamos participar, como es un ciclo, ya le tocó al pastor, luego le tocó al psicólogo y seguramente le va a tocar a uno de los 2 abogados de este grupo. Y bueno, está la buena noticia de que hemos decidido escribir un libro entre los 4, así que bueno, ahí van a tener una mirada multidisciplinaria, que qué bueno que es si uno se pone a pensarlo, porque tenemos la mirada de familia desde el punto de vista de un pastor que da consejos pastorales, de además un referente pro vida, o sea, además de ser pastor es un referente pro vida, tenemos un psicólogo, el cual va a dar toda la parte científica y desde el punto de vista del saber en cuanto a medicina y en cuanto a afectaciones a la salud psicológica, y después, bueno, 2 abogados que nosotros ya los debemos aburrir seguramente con lo nuestro, pero bueno, tenemos bastante para aportar también, así que realmente es un gusto, acá ya nos están poniendo bravos por ese libro, así que bueno, les agradecemos a todos por haber estado. Dios los bendiga, nos manda. Bueno, acá nos ponen lo compraremos online. Vamos a ver si lo hacemos online o no. Si no, se verá. Acá Eduardo Greco se suma. Un abrazo al equipo. Hoy presente, Dios los respalda. Y bueno, gracias a todos, de verdad. La verdad que nos han escrito mucho. Eso nos pone contentos. No podemos mostrar a todos. Importante, sí. La primera conferencia que dimos tuvo casi 2.000 reproducciones. Sí. Quiere decir que esto es un tema que interesa, que la gente quiere profundizarlo. Aprovechemos la pandemia y que estemos en casa para poder ver estos temas, estudiarlos, porque no nos olvidemos que en breve vamos a tener una gran lucha, los movimientos celestes, los defensores de la vida, los abogados, los psicólogos, los pastores, todos nos vamos a tener que unir porque se viene el nuevo debate del aborto, muy prontamente. Entonces, este es el momento que todos tenemos que estar ejercitados para el debate, no tenemos que tener miedo y tenemos que estudiar. Y esto es un espacio de estudio, sin duda. Siempre me gusta emularlo a nuestro querido amigo Juan Carlos Monedero, que dice, hay que estudiar, gente, hay que ir con el librito, tomando nota y entender qué es lo que nos dicen, abrir la cabeza. Creo que en eso coincidimos todos. Sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, gente, yo ya me despido, dejo que los demás se vayan despidiendo y ya vamos saliendo. Gracias, en serio. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, con el próximo ciclo de conferencias.
Muy bien. Así que bueno, Muchas desde gracias a mi todos. lugar, gracias a todos. Yo ya salgo, los demás que se vayan despidiendo los voy a ir sacando y listo. Abrazo grande. Chao, un abrazo para todos, saludos y vamos a aplaudir ahora a las 9, llega el momento del aplauso. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y gracias a todos los que se han sumado y colaborado. Así que bueno, esperamos vernos el jueves próximo, que ya vamos a estar difundiendo mañana la próxima charla. Chao, saludos a todos. Bueno, me toca abrir y me toca cerrar. Los esperamos el próximo jueves a las 20 horas. Acuérdense, el fin es solidario, los barbijos, las máscaras, pero también estudiar. Les mando un beso a todos. Veo que hay mucha gente conocida mirando. Los esperamos el próximo jueves.